Gracias, Yoveli, por la presentación. En realidad me encuentro muy complacido poder compartir estas ideas con ustedes, ya que siento que es una coyuntura como esta que nos ofrece oportunidades inmensas de crecimiento personal a través de la ayuda y que también hay oportunidades de negocio importantes, solamente hay que mirarlas con ojos de ver. Y en eso justamente estábamos tratando de enfocarnos ahora. Para ello, quería revisitar un poco el concepto del emprendedor, porque todos quienes formamos parte de BNI somos de una u otra manera emprendedores. El emprendedor, tal como lo define este gurú del emprendedurismo, Robert Hisrich, es alguien quien demuestra iniciativa, pensamiento creativo, quien es capaz de organizar mecanismos económicos y sociales para poder convertir recursos y situaciones en valores, aceptando el riesgo y el fracaso. Esto nos sonará familiar. Por eso es que un emprendedor es alguien que, en una situación, cualquiera que sea que se le presente, va a percibir una oportunidad, va a mirarla con ojos de ver, va a organizar sus recursos y finalmente va a proponer nuevas ideas para productos, mercados o técnicas que van a resultar innovadoras. En este proceso, justamente, se van a trabajar una serie de hitos. Se comienza precisamente a través del descubrimiento. Este descubrimiento nos ayuda a detectar que existe alguna necesidad que no está atendida, con lo cual existe la idea o la concepción de que hay algo ahí, ¿no? Pero esto lo tenemos que aterrizar a través del desarrollo de una idea de negocio. Luego van a venir otras fases, como la concepción o la asignación de los recursos que se necesitan para nuestros proyectos. Vamos a actualizar los valores que nosotros estamos estimando van a poder ser generados en este emprendimiento y finalmente vamos a cosechar los resultados. En este momento nos encontramos descubriendo, identificando alguna oportunidad de negocio, con la particularidad que estamos en un escenario de profundo cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oportunidad de negocio en este caso? Está definido de muchas maneras, pero en esencia es una ocasión que se tiene de satisfacer alguna necesidad, un interés o un deseo de mercado a través de una combinación creativa de los recursos. Hay conceptos que parten, por ejemplo, de la destrucción creativa que desarrolló Schumpeter. Básicamente es, si nosotros hacemos una creación, esta va a terminar reemplazando otra, por eso es que se destruye y al mismo tiempo se construye un nuevo paradigma, un nuevo conocimiento o una nueva solución. Podemos también manejar alguna información especial a través de lo que es el concepto de asimetría de información. Si tenemos algún tipo de idea, ¿no?, patentable, especial, digamos, que la podemos manejar nosotros y no lo manejan en terceros, entonces podríamos tener también una oportunidad de negocio. Todo esto al final se resume en que estamos trabajando con proyectos que son potencialmente rentables, pero que aún no se encuentran explorados. Entonces vamos a seguir una progresión desde la necesidad de mercado hasta llegar a una empresa exitosa, en la cual nosotros estamos viendo cuáles son las necesidades del mercado, evaluando los recursos que se encuentran subexplotados o que no se encuentran explotados, ¿no?, desarrollando las ideas de negocio o encontrándolas, ¿no?, aterrizando los planes de negocio. Básicamente acá es donde vamos a ver todos los elementos de recursos, financieros, si es que verdaderamente esta idea nos va a terminar dando rentabilidad para que estemos manejándonos por arriba de nuestros costos y gastos y obtengamos una rentabilidad que nos permita sostener el negocio. Acá es donde se evalúa la TIR, la BAN y todos los indicadores financieros y de asignación de recursos. Finalmente, cuando ya hemos tomado la decisión, formamos el negocio y continuamente vamos a tener la historia de empresas exitosas que han podido hacer adecuadamente todo este proceso de observación. Hay que tener en cuenta los factores situacionales. El producto o servicio no existe, entonces ahí voy a llenar un vacío y lo voy a inventar, como fue en el caso del iPhone, ¿no? Pero sin embargo, existe un producto o servicio que está actualmente en el mercado, pero que ha fallado,
satisfacer las expectativas de los clientes, como fue en su momento Blockbuster, por ejemplo, entonces lo mejoro a través de una propuesta, ¿no?, de lo que es alquiler, por ejemplo, de videos, ¿no?, a través del streaming, que fue lo que originó el concepto de Netflix, ¿no? Y acá, digamos, sí se aplica básicamente el concepto que había mencionado anteriormente de destrucción creativa, porque en el momento que se instaura el paradigma de Netflix, ya prácticamente la propuesta de Blockbuster fallece, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos las oportunidades? Esto es a través de un proceso activo de búsqueda y descubrimiento, los cuales vamos a encontrar en dónde se encontrarían los negocios. Vamos a seguir entonces 3 pasos. Primero vamos a estar muy atentos acerca de los cambios en el ambiente. En este momento, como había comenzado mi charla, existen profundos cambios en el ambiente a los cuales deberíamos prestarles atención. Esto nos ayuda también a que nosotros podamos reconocer dentro de todos estos cambios dónde se encuentran las necesidades, los deseos y soluciones que están insatisfechas. Y finalmente vamos a encontrar la forma de resolverlos. Y la forma de resolverlos en realidad puede ser diversa. Puede ser a través de la formación de un negocio, puede ser a través de la transformación de mi negocio, puede ser a través de una referencia a un compañero, ¿no? Yo no lo voy a atender, pero justamente he encontrado esta oportunidad, la paso a ti en la forma de una referencia, porque justamente para eso estamos en BNI, justamente para ayudarnos, ¿no? Prestando atención justamente a los cambios en el ambiente, podemos observar las macro tendencias, ¿no? La primera es la digitalización. Hay 4.4 billones de personas, que es el 57% de la población mundial, que ya son usuarios activos de Internet. Y el 91% de los accesos se están haciendo a través de teléfonos móviles. Y esto solamente va a seguir creciendo. Las empresas han acelerado su proceso de digitalización, están utilizando herramientas virtuales que permiten el teletrabajo, las reuniones a través de Zoom con colegas de todo el mundo. Entonces, esto nos va a permitir a las empresas ganar en productividad y evitar que se desplacen innecesariamente. También están cambiando los patrones de consumo. Hay que tener en cuenta que en este momento hay 1.000 millones de personas en sus casas. Están desarrollando algún tipo de patrón, como están recluidos, está trabajando en esquemas de compras por volumen, y como se dice en ese recorte, esa tendencia se va a mantener, ¿no? Ya las personas van a procurar, digamos, minimizar su salida o su presencia en los supermercados, hacer los pedidos vía online y hacer los pedidos en formas volumen, ¿no? Entonces, se espera de que estos patrones se mantengan pasados, digamos, estas condiciones de aislamiento. También la compra y servicios online es una gran tendencia, se va a mantener, pero va a cambiar el mix. Hay que tener en cuenta que esto ya representa el 15% del mercado mundial. ¿Y cómo se tiene que tomar en cuenta esto? Si vamos a observar el mix, podemos ver que en el e-commerce, por ejemplo, artículos como alimentos, preparación de comidas en casa, aseo del hogar e higiene personal, son artículos con los cuales evidentemente se va a mantener un incremento en la demanda. Mientras que otros artículos relacionados con viajes, elementos para los negocios, ropa, sobre todo la parte de ropa formal, artículos para autopartes, artículos para deporte o artículos para hacer actividades outdoors como camping, por ejemplo, van a tender a la baja, ¿no? Entonces, hay que tomar también en cuenta eso, cómo va a ser la tendencia, digamos, de las compras online y la migración hacia los canales digitales. También va a generar otro tipo de demandas, ya no por la experiencia del consumidor, ¿no?, de la forma física en lo que nosotros estábamos acostumbrados a visitar las tiendas de retail, sino la experiencia del consumidor virtual. Cada vez, como decimos en los puntos precedentes, va a seguir incrementándose cada vez más, ¿no? Como se dice también que los shoppers vía online van a tener una tendencia de crecimiento exponencial. Y en ese esquema, justamente, las empresas ganadoras son aquellas que han estado invirtiendo en investigación y desarrollo, las que han tomado, ¿no?, la iniciativa, las que han tenido el cuidado, digamos, de estar muy al pendiente, ¿no?, de los movimientos de este tipo de tendencias, y justamente
desarrollado inversiones para poder estar preparados, digamos, para poder afrontar estos escenarios de cambio. Justamente haciendo un análisis de ese entorno, aterrizándolo en los diferentes factores, ¿no? en este esquema PESEL, que es en el factor político, económico, social, de tecnología, legal y ambiental, podemos ver las fortalezas, los desafíos, los prospectos futuros y los riesgos, ¿no? En el caso político, por ejemplo, las fortalezas se encuentran en cómo funciona el sistema democrático actualmente, la relación pacífica que tenemos en la región, los desafíos en cuanto a la implementación de reformas políticas, la producción normativa y fiscalización en momentos de emergencia, cómo se controlan, hay un factor que controlar ahí en cuanto a niveles de corrupción. Los prospectos futuros están en el panorama, las próximas elecciones generales también pueden presentar riesgos en cuanto a reformas de la Constitución o reformas en los capítulos económicos y las reformas institucionales que son bastante necesarias. En cuanto a los aspectos económicos, las fortalezas son bastante conocidas, somos un país que tiene sólidos fundamentos en la parte económica, e inclusive es interesante para realizar inversión directa extranjera en algunos sectores, particularmente en la minería, posición privilegiada en la parte geográfica y con recursos naturales importantes. Pero tenemos los desafíos de la informalidad, el desempleo, dependencia en la importación de combustibles, la brecha en infraestructura, en servicios básicos, y la baja institucionalidad, teniendo un mercado de capitales bastante diminuto. Entonces, hay un prospecto futuro en el horizonte cercano, que es una demanda contenida, una expansión de mercado, todos los esquemas de salvataje que se van a aplicar para la economía y las empresas van a estar reperfilando sus actividades, como voy a indicar más adelante. Pero los riesgos están también, ¿no? Que son fallos en la posible ejecución, que nos reclasifiquen como mercado a mercado a frontera, que se incrementen los niveles de pobreza y que esto concluya, digamos, en un deterioro en nuestros indicadores económicos, ¿no? Luego tenemos en los aspectos sociales, ¿no? Las fortalezas se encuentran en el bono demográfico, todavía tenemos una composición de población joven, ¿no? Ha habido una rápida urbanización, y tenemos desafíos por el lado de la infraestructura de salud y educativa. El prospecto futuro en la parte social es vivir, ¿no? Con el concepto de un mayor aislamiento social, y los riesgos que se pueden presentar son el manejo eficiente en la política asistencial y una potencial conflictividad social. Los retos en la parte tecnológica son inmensos. Tenemos competitividad en costos, tenemos creatividad en capital humano, tenemos una relativa penetración en Internet, ¿no? Pero aún tenemos trabajo por hacer en ese terreno. Los desafíos justamente están por invertir más en investigación y desarrollo, masificar Internet. ¿Cuáles son los prospectos futuros? Políticas promotoras de gobierno de investigación y desarrollo, la implantación masiva del teletrabajo, ¿no? El creciente uso de la tecnología en nuestra vida diaria, tanto en la parte laboral como en la parte social, ¿no? Los riesgos son la baja proporción de exportaciones con componente tecnológico y la velocidad de respuestas ante demandas de esta nueva realidad. En la parte legal, es conocida, digamos, una normativa moderadamente alineada a estándares internacionales, quizás en la parte laboral un poco más rígida. Los desafíos se encuentran en lo que es gobierno corporativo, la protección de la propiedad intelectual, normativas en cuanto a tecnologías nuevas, protección de datos y también lo que demoran en establecerse cuando uno tiene un contingente en la resolución de procesos judiciales. En cuanto a los prospectos, ¿no? Se encuentran las reformas normativas importantes en aspectos políticos y económicos, la normativa que acomoda esta nueva realidad y particularmente algo que también se va a comentar es el uso de la Big Data para la política pública. Un riesgo que podría ser el que se emitan normativas de carácter populista. Finalmente, la parte ambiental, ¿no? Partimos de una biodiversidad inmensa, con un marco normativo medioambiental, y tenemos desafíos por la parte de la contaminación, el desperdicio de recursos, la pobre performance en algunos indicadores ambientales y la dependencia energética en combustibles fósiles, que tienen un impacto económico. Y en los prospectos está justamente un trabajo más proactivo en la reducción de huella de carbono, asociaciones público-privadas para ecoturismo, mayor activismo medioambiental, eficiencia y cambio de la matriz energética, trabajo muy concreto en lo que es el desarrollo de energías alternativas o energías limpias, y los riesgos son cómo puede impactar esto en el crecimiento económico y algunas fuerzas disuasorias por el lado de los costos.
En todos estos escenarios, en todos estos aspectos, justamente el trabajo del emprendedor es que se puedan reconocer necesidades y deseos insatisfechos, como había mencionado, ¿no? Esto requiere, digamos, una labor de observación, ¿no?, de los desafíos y problemas que están enfrentando tanto personas como empresas en su día a día. Y esto está involucrando experiencia y exposición del observador, ¿no? ¿Qué tipo de expertise tiene, qué exposición ha tenido para, digamos, al sector que está analizando, al cual está observando, qué conocimientos y habilidades tiene particulares como para poder desarrollar una simetría de información que lo ponga a él en un paso adelante con respecto a sus probables competencias, lo que se denomina en otros términos, digamos, en management, un océano azul, ¿no? Una vigilancia especial, esta es una labor en realidad permanente, ¿no? Hay que estar atento, digamos, a lo que está sucediendo día a día en todos los aspectos que he cubierto previamente para poder encontrar en dónde se encuentran los cambios y si en esos cambios tenemos entre líneas, ¿no?, mensajes acerca de necesidades o deseos insatisfechos. Las redes sociales son muy importantes, no por el lado de los fake news básicamente, sino por el contacto que nosotros podríamos tener en diferentes niveles para poder atender diferentes necesidades, como lo voy a desarrollar en un momento. También es importante el rasgo de la personalidad del empresario o del emprendedor, ¿no? Él debe ser, ¿no?, orientado en este caso un criterio limitado, pero hacia la toma de riesgos, optimismo, que sea autoeficaz, ¿no?, y que también desarrolle su creatividad, ¿no? En ese escenario, entonces, podríamos partir de lo básico, que justamente este psicólogo de los 40, Maslow, ¿no?, desarrolló esta pirámide de las necesidades, que parten justamente de las más elementales, que justamente son las que, en circunstancias como las que pasan, ¿no?, podrían estar siendo materia, digamos, de preocupación, y por eso es que es digamos, la necesidad inmediata que se observa, ¿no?, en cuanto a lo que es alimentación, mantenimiento de salud, respiración y descanso. Eso es lo primero que se busca atender. Atendidas o cubiertas esas necesidades, pasamos hacia las necesidades de seguridad, ¿no? Necesidad de sentirse seguro, ¿no?, protegido, necesidad de proteger la vivienda, tener un empleo, ¿no? Luego pasamos a las necesidades sociales, debemos de interrelacionarnos para desarrollar nuestra afectividad, asociación, aceptarnos a nosotros mismos, tener afecto, ¿no? Generar también un nivel de autoestima, de reconocimiento y confianza, y que esto nos dé una sensación de seguridad y de éxito. Y finalmente, alcanzamos un nivel de autorrealización. Como pueden ver ustedes, en todos estos escalones, las redes sociales también juegan un papel, sobre todo si estamos en unos escenarios donde estamos dependiendo bastante en el factor tecnológico, que nosotros intervengamos activamente en las redes sociales y conozcamos cuál es el potencial de ayuda que pueden tener para poder cubrir o atender determinadas necesidades o deseos que se encuentren insatisfechos, es bastante importante que se tomen en cuenta cómo podemos emplearlas en cada una de estas categorías o aspectos, ¿no? Luego podemos pasar a un ejemplo de cómo los cambios en el entorno proporcionan oportunidades para nuevas propuestas de productos y servicios. Esto ha pasado, por ejemplo, cuando ha habido cambios en la estructura de población y el ingreso, ¿no? Un ejemplo que tenemos acá, cuando los quinceañeros, ¿no?, había una población de quinceañeros mayor a los de adultos mayores y niños, entonces se comienzan a desarrollar los cybercafés, los multicines, ¿no? Mejora en el poder adquisitivo del consumido en la posguerra, por ejemplo, ¿no? Masificación del auto, muebles de casa, ¿no? Lo que es equipos de entretenimiento en casa. Aspectos sociales también influyeron, ¿no? El incremento de robos en los domicilios. Todas comenzaron a desarrollarse una serie de soluciones, ¿no?, para atender, digamos, esta necesidad, ¿no? Sensores de alarmas, sistemas de seguridad. Creciente interés por estar en forma y por el bienestar. Todo esto desarrolló las redes de gimnasios, las clases de baile, ejercicios en casa, los equipos de gimnasio, incluso toda una tendencia, digamos, de comida vegana, comida saludable, ¿no? El incremento de la movilidad de la población. Comenzaron a desarrollarse toda esa red de teléfonos móviles,
uso de las laptops más que la desktop, ¿no? El incremento de las familias con doble ingreso, ¿no? Que tenemos 2 profesionales en la casa, digamos que ambos trabajan, ya no es en el caso como se trabajaba antes, que había, digamos, solamente un miembro de la familia que generaba el ingreso. Entonces ahora, como ninguno puede cocinar, surgieron pues los restaurantes, ¿no? Con mayor actividad, los servicios de delivery, y por el campo de los avances tecnológicos, todo lo que se ha avanzado en los aspectos de biotecnología, ha desarrollado productos farmacéuticos biotecnológicos, todo un sector alimentación basado en la biotecnología y productos veterinarios. El crecimiento de Internet, ¿no? Justamente es lo que ha dado empuje al e-commerce, ¿no? Y a las mejoras en las comunicaciones. Si hay un impacto, un avance que obliga, digamos, a mejorar la eficiencia en la performance económica, como respuesta se desarrollaron todas esas herramientas de marketing online, servicios de control de costos. Y finalmente, podrían haber diferentes políticas y regulaciones de gobierno, como aquellas que se impusieron referentes a lo que es mejorar los estándares en el manejo, la seguridad en el manejo, ahí donde se impone, por ejemplo, el uso de cascos, el control de emisiones y el uso de cinturones de seguridad. Como podemos ver, en todos los casos se produjeron cambios y el mercado respondió con soluciones, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a dar ahora, ¿no? Encontrando problemas, ¿cómo podemos resolverlo? La solución del problema representa precisamente una oportunidad de negocio. En este momento, como es bastante sabido, ¿no? las empresas y el público en general está enfrentando, digamos, una escasez de mascarillas, y todas las personas, a la hora que tienen que salir de sus domicilios, tienen que usarlas. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Justamente, el sector de confecciones en Gamarra, que es uno de los más golpeados, digamos, previo incluso a cualquier situación, ¿no? Ya tenían el serio problema de la competencia de las confecciones chinas y de la India, ¿no? Entonces ellos mismos se les ha ocurrido, vamos a redireccionar ahora nuestra producción hacia la producción de mascarillas, ¿no? Y están haciendo, digamos, negocios familiares, incluso desde su casa, porque tienen ahí las máquinas y tienen el producto para poderlo hacer. Lo único que están ahí dependiendo mucho de lo que es la provisión de la parte de la tela, ¿no? Y otras demandas que pueden darse también, que se están dando en realidad para aquellas empresas que tienen, ¿no? necesidad de hacer que físicamente vayan sus trabajadores a sus oficinas o a la planta, ¿no? Entonces los van a tener que pasar, ¿no? por diferentes rociadores para que estos los dejen absolutamente libres de cualquier tipo de virus, ¿no? que podrían estar trayendo la planta. Entonces hay, por ejemplo, este tipo de soluciones que son soluciones portátiles. Como vemos, el problema, la necesidad y la solución. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar las oportunidades? Que parece que fueran o surgieran con un carácter aleatorio, ¿no? Esto es escuchar, ¿no? Conversar con nuestros clientes, que no debemos dejarlos en este momento, conversar con ellos, ver cuál ha sido la situación, cómo está manejando su negocio, nuestros clientes, nuestros proveedores de la misma manera. Ellos también pueden ser fuentes para poder identificar oportunidades, nuestros asociados comerciales, inclusive a través de nuestros gremios o las asociaciones a las que pertenezcamos. Obviamente nuestros banqueros, que en muchos casos son nuestros confesores financieros, ¿no? Ellos saben, ¿no? cuál es la situación financiera, tanto personal como familiar, ¿no? Empresarial digo. La parte de los consultores, ¿no? justamente aquellos que están acompañando a la empresa en los aspectos de gestión, los empleados, referente no solamente a los aspectos laborales, sino también en cuanto a lo que es conocer su percepción acerca de la situación actual, y podrían surgir ahí oportunidades interesantes. Las noticias, ¿no? que podríamos obtener de medios públicos, ¿no? que se publican en internet, en periódicos, en revistas especializadas. También podemos obtener alguna información confiable a través de las redes, y siempre con el concepto en nuestras redes de cómo puedo ayudar, ¿no? Cuando nosotros hacemos
una búsqueda de una oportunidad, estamos proactivamente a la casa, digamos, de una oportunidad, lo podemos hacer a través de una palabra clave, ¿no? Justamente esto nos indica cómo podemos nosotros llegar a descubrir o a desenterrar, digamos, dentro de toda la maraña de información que nos provee el Internet, cómo podemos así llegar hacia lo que nos interesa, que es ver dónde se encuentra el cambio. Entonces, creemos por el cambio, ¿no? Creemos por el cambio buscando aquellas noticias de repente, o donde encontramos, digamos, alguna información, donde se menciona algún término que está asociado con el crecimiento. Como ven ustedes, ampliará, aprovechará, invertirá, gastará, financiará, alquilará, competirá, captará. ¿Entiende, no? Digamos, la idea es que ahí, con esos términos, se puede lograr a desenterrar alguna oportunidad importante. Tomando en cuenta que las empresas se están ya transformando, que justamente este es un estudio que ha hecho recientemente Perú Top, donde ha clasificado las empresas, ¿no?, en los diferentes sectores productivos, ¿no?, las ha clasificado por aquellas que van a tener luego de la cuarentena, ¿no?, un impacto alto, los cuales van a tener que considerar orientar su mercado de destino, revisar o sincerar sus proyecciones actuales o analizar nuevos productos y servicios para poderlos ofrecer a atender a nuevas necesidades. Entonces, mucho de lo que estamos cubriendo puede aplicarse, digamos, a este grupo de empresas, ¿no? Están en diferentes sectores como agencias de turismo, construcción, inmobiliario, entretenimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver, digamos, con aspectos que requieren, digamos, de repente la aglomeración, el que estén en contacto diferentes personas, ¿no? Los que van a tener un impacto medio, ¿no?, son empresas de servicios, muchos servicios públicos que tienen un impacto temporal pero después se recuperan, y las que van a tener un impacto bajo, que son aquellas empresas que tienen siempre alta demanda, como son la parte, está asociado mucho con la pirámide de Maslow que había mencionado, que van a tener un impacto bajo, porque son productos indispensables, necesarios, como lo que es alimentación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, como en un escenario de cambio, cómo las empresas se van a transformar muy poco, se van a replegar, digamos, pero después van a tener un rebote, aquellas empresas que deben hacer una revisión, ¿no?, más profunda de su estrategia. Porque las empresas, cuando se estén transformando, deben tomar en cuenta un poco el factor espacial, el factor temporal, ¿no? En ese sentido, acá estamos analizando básicamente en la cadena de valor de Porter, ¿no?, que son actividades primarias, actividades de apoyo, ¿no? Entonces, de ellas, las actividades primarias, solamente las actividades esenciales son las que tienen un chance de hacer, si se quiere, un tipo de retorno, ¿no?, controlado hacia determinado ambiente físico, ¿no? El resto de actividades como las logísticas, interna o externa, marketing y venta, servicios, y qué se diga, las actividades de apoyo, serían a través de teletrabajo. Estas actividades esenciales, si no quieren arrastrar, digamos, en su cadena de pagos a otro tipo de empresas, también deberían de jalar a empresas que les dan servicios o les sirven de apoyo. Esto también aplica en esta graduación a sectores que se encuentran vinculados a la exportación y sus proveedores, ¿no? Porque, como decimos, las mineras, ya llega un momento que, si bien están operando, las mineras necesitan también de aquellos que les proveen, ¿no?, las bolas para sus molinos, ¿no?, maquinarias, equipos, repuestos, y si no los tienen, igual terminarían parando. Entonces, esas empresas también progresivamente van a ir a recuperar, digamos, su actividad esencial a nivel de lo que son el centro o la función principal de cada una de esas empresas, lo que está siempre en la parte roja. Esto aplica no solamente a empresas del sector real, sino a empresas del sector servicio. Igual en otros sectores, ¿no? La progresión va a ser, como digo, con este tipo de prelación, pero siempre pensando que el retorno se va a hacer esencialmente en el corazón o la función principal que desarrolla cada una de las empresas, ¿no?
Entonces, esta es una oportunidad en el camino para una buena referencia también, porque como decimos, no solamente estamos trabajando, ¿no?, para buscar oportunidades de negocio, sino también si es que esas oportunidades de negocio resultan más allá de nuestras capacidades, pueden ser una muy buena oportunidad para una referencia. Hay que tomar en cuenta que las empresas se están transformando de los activos, ¿no? Los activos tangibles, por ejemplo, tienen activo físico, lo que es inmuebles, ¿no?, ver si es que les están ofreciendo algún tipo de renta, si tienen inventario, si es que tienen posibilidad de realizarlo o prendarlo, si es que las cuentas por cobrar, si tienen oportunidad de generar algún tipo de flujo por ellas a través de lo que es un factoring. Lo que es la parte, digamos, de los activos intangibles, acá tenemos todo el conocimiento especializado que puede haber desarrollado la empresa, si es que lo ha hecho antes, ¿no?, si es que ha invertido ya en investigación y desarrollo. Esto es lo que va a generar más, una importancia relativa mucho mayor en este tiempo, ¿no?, el peso que van a tener los activos intangibles, ¿no? Esto ciertamente está muy acompañado de lo que es esta ocasión de hacer protección, digamos, a lo que es los diferentes recursos intangibles de la empresa para que estos puedan ser explotados adecuadamente, ¿no? En cuanto a lo que son los pasivos de las empresas, en este caso, la transformación o el elemento de cambio, digamos, como tienen una situación en la cual no se están generando ingresos, hay mucha labor en la parte financiera, ¿no? Hay que hacer ciertamente la gestión financiera va a ser crucial acá porque se tiene que hacer un buen calce, digamos, en lo que son las cuentas por cobrar que había mencionado anteriormente y las cuentas por pagar que se tienen y las deudas que tienen con los bancos. En esta coyuntura están dando algún tipo de facilidades y también se puede contar, ¿no?, con algún tipo de apoyo dentro de los diferentes programas que se encuentra dando el gobierno para poder aliviar la situación a nivel de las empresas. Ciertamente ha comenzado con empresas, ¿no?, del sector la pyme, ¿no?, pero este es un efecto sistémico, como en la crisis del 2008, ¿no? Acá, digamos, todas las empresas sin distinción están siendo afectadas y, por lo tanto, esto va a tener que ser totalmente transversal y en todos los sectores, ¿no?, de una u otra manera para que no se compliquen los temas de cadena de pago y efectivamente se pueda repotenciar o reactivar la economía con la serenidad que se espera, ¿no? Esto obviamente también afecta nuestra inversión, ¿no?, y ver si es que contamos con patrimonio suficiente para soportar esta situación. Si no tenemos, ¿no?, tendríamos que ver cómo podríamos financiar, en este caso, regresando a lo que son los apoyos, digamos, en cuanto a lo que es capital de trabajo para las empresas. No con la idea de que si la empresa estaba previamente a una coyuntura como esta, una situación complicada, ¿no?, se pueda resolver, ¿no?, a través de un financiamiento para, por ejemplo, pagar deudas, ¿no? Esa no sería la idea, ¿no? En realidad lo esencial sería poder trabajar, ¿no?, con el capital de trabajo necesario para poder remontar, digamos, esta situación. En cuanto a lo que es el impacto en los resultados, justamente, como estábamos observando, se van a generar cambios importantes en la demanda. Puede ser demanda de productos que actualmente yo estoy ofreciendo, pero que vienen de otro tipo de sectores, ¿no? Antes, por dar un ejemplo, ¿no?, de repente tenía yo demanda del sector industrial, pero ahora voy a tener demanda del sector minero, ¿no?, mayormente. Entonces, eso puede ser un cambio en la demanda, pero también puede ser una demanda de un producto nuevo, ¿no? Algún tipo de propuesta que yo que no tenía. Entonces, eso también habría que ver cómo se podría atender a través, como decimos, de la propuesta propia o a través de alguna referencia. Y con ello nosotros hacemos modificaciones a nuestra estrategia y a nuestra oferta, ¿no? Acá había dado el ejemplo de una empresa que que es una empresa textil, que compite justamente con las empresas chinas, que es Textil del Valle, ¿no?
Entonces ellos competían y compiten agresivamente con productores asiáticos que son mucho más competitivos en costos, ¿no? Que cualquier otro, no había ninguna comparación, digamos, no se podía hacer nada por ese lado, pero la empresa tuvo la astucia de buscar una certificación de empresa sostenible y eso le permite que sus prendas sean cotizadas con un premio. A la vez, ¿no? Busca convertir totalmente la planta que tienen en Chincha en un modelo de sostenibilidad en base a energías alternativas como la energía solar, transportar a los trabajadores a través de la electromovilidad, o sea, básicamente con autos eléctricos, e incluso hacer un reciclamiento de lo que son los excesos, digamos, de producción, poderlos reconvertir y poderlos reutilizar para generar, digamos, un esquema de economía circular. Todo eso, digamos, son empresas que están enfocándose, digamos, hacia una nueva realidad, se vienen transformando, y todas esas empresas, precisamente, tienen necesidades. Eso también podemos observarlo en otro tipo de situaciones, cuando nosotros estamos buscando una oportunidad, ateniéndonos a lo que es la capacidad de creación de valor y el valor buscado. Y nosotros tenemos la idea de un deseo que nosotros mismos tuvimos como personas, ¿no? Siempre quise trabajar en lo que más me gusta, por ejemplo, cocinar, ¿no? Pero eso solamente es un deseo, no tenemos ni el valor buscado, ¿no? Ni está definido que eso tenga alguna capacidad de crear algún tipo de valor. Sin embargo, si yo concibo, ¿no? Tengo una lectura de la situación actual, en la cual digo, vaya, existen personas que no saben, no pueden cocinar, tampoco pueden salir de compras. Sin embargo, estas personas necesitan quien les cocine y quien les lleve los alimentos. Entonces yo ya tengo definido, ¿no?, la solución del problema, sin embargo, no tengo todavía definida mi capacidad para poder crear el valor que solucione ese problema, ¿no? Entonces, yo decido capacitarme, ¿no? Aprendo a cocinar, recibo una transferencia de tecnología, entonces ahí voy a informarme también de los requisitos y estándares para que finalmente mi producto llegue a los consumidores y de esta manera yo los ayudo. Cuando ya tengo esta idea definida, paso a aterrizarla a través de un proyecto, ¿no? Esto hace finalmente que llegue a la etapa en la cual yo tengo mi capacidad de creación de valor definida, también tengo definido un valor buscado, ya hice mis números, vi mi rentabilidad, vi que voy a operar por arriba en mis costos y gastos, y por lo tanto decido tomar un negocio de delivery de comida certificado, o un dark kitchen también, que va a ser algo que se va a usar mucho en el futuro, porque es una forma de emplear los espacios de coworking que va a permitir en el futuro a los restaurantes hacer que llegue su comida con el estándar y la calidad que ellos mismos ofrecen, sin tener que envidiarle digamos, lo que producen en el salón, ¿no? Porque ese es justamente, yo tengo muchos clientes que son de restaurantes 5 tenedores, ¿no? Y su gran preocupación es esa, ¿no? Que ellos no conciben, ¿no? Ver sus productos, sus platos, ¿no? Una moto, ¿no? Siendo llevados, digamos, como un delivery, por un Globo, ¿no? Un Uber Eats, ¿no? Es un paradigma que ellos están tratando de cambiar, ¿no? Justamente una de las formas es que exista también una especie de delivery premium, un delivery certificado. También esto se está desarrollando a nivel de los restaurantes y de los hoteles, ¿no? Que son ideas que están dando ahora, ¿no? Es un poco cómo se generan los diferentes tipos de oportunidad y ver un poco en dónde nos encontramos, ¿no? Porque a veces tenemos simplemente grandes deseos, grandes ideas, pero que se quedan en ideas, o sea, estamos en el cuadrante 1, ¿no? Pero en otros casos, ¿no?, tenemos bien definido que tenemos la solución, sin embargo, no hemos tenido muy claro cuál va a ser el valor de esa solución. De repente conocemos cómo hacernos de la tecnología, sin embargo, no hemos todavía hecho un ejercicio serio de lo que es un project plan, ¿no? He corrido los números, observado la rentabilidad
y por lo tanto no estamos todavía en posición de formar un negocio. Entonces hay que tomar en cuenta que hay una tarea por hacer cuando uno quiere abrazar el cambio y aprovechar las oportunidades. Entonces justamente cuando vemos estas oportunidades, muchas veces las mismas van a rebasar nuestras propias capacidades. Es decir, he encontrado, ¿no?, una beta, hay una necesidad que no está siendo atendida, hay un producto que no existe, que se necesita, sin embargo, no tengo manera de producirlo yo mismo, o tengo parte, ¿no? Si tengo parte, de repente me puedo asociar con alguien, no puedo llegar, digamos, a una asociación. Y probablemente podemos hacer una propuesta especial, hacemos otra empresa, generamos una nueva unidad económica, ¿no? Pero también va a darse la situación que en muchos casos nosotros simplemente no tenemos la capacidad, tampoco tenemos posibilidades de asociarnos por diversos motivos, pero conocemos a muchas personas alrededor nuestro, sabemos perfectamente que tienen propuestas que claramente podrían atender esa necesidad, ¿no? Eso justamente es generar las referencias. En ello está coger el teléfono y decir, mira, yo no lo hago, pero sé de esta empresa, que es muy seria, le puede proporcionar los uniformes, proporcionar la mascarilla, proporcionar el alcohol en gel, cualquiera que sea la necesidad que pueda haberse encontrado en su momento, ¿no? O algún tipo de producto o delivery de comida certificado. Eso, ¿no?, se podría trabajar, como menciono, a través de una referencia. Entonces, como vemos, si estamos atentos y con una actitud activa y pendiente, ¿no?, de cómo se están desarrollando los diferentes eventos en esta coyuntura, entonces podríamos ver, ¿no?, hay oportunidades que ciertamente van a rebasar en la mayoría de los casos van a rebasar nuestra propia capacidad, entonces vamos a tener las manos llenas para poder justamente referir a nuestros compañeros, ¿no? Acá tengo un ejemplo, ¿no?, el martillazo tecnológico. ¿Qué es el martillazo tecnológico? Como están todavía, ¿no?, en el grupo, digamos, que asesora las estrategias para lo que son los controles de lo que es el tránsito de personas, ¿no?, justamente se está recurriendo a algunas iniciativas que se llevaron a cabo en países asiáticos, utilizando teléfonos móviles para poder monitorear, ¿no?, las aglomeraciones de personas, ¿no? Esto, a través, digamos, de lo que es Big Data, permite de que claramente se pueda mandar inclusive señales de alerta, ¿no?, a los usuarios para decirles no es conveniente, una alerta roja, digamos, no es conveniente que vayas a tal zona, que hay demasiadas personas, ¿no? Inclusive se puede localizar a una persona que es de interés, digamos, del Ministerio de Salud, lo podrían localizar a través de este tipo de aplicativos. Entonces esto, como ven ustedes, implementándose, ofrece una oportunidad bastante importante a todos aquellos que estén vinculados a la parte de comunicaciones, por ejemplo, aquellos que tengan propuestas con los móviles, ¿no? Claro, Movistar, ¿no? O inclusive se van a tener que ampliar la calidad de las comunicaciones, ¿no? Todas las torres de comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Y que se diga de lo que es la parte de tecnología, va a tener que haber todo lo que es consultoría en la parte de tecnología, manejo de la data, porque también es muy importante dónde se va a estar archivando esa data, dónde se va a estar guardando en la nube, ¿no? Y también otro tema que sería muy sensible en este escenario es lo que es el manejo de los datos personales, ¿no? Acá se va a trabajar mucho con información que está contenida en las redes sociales y qué tipo de privilegios tienen las redes como para poder compartir esa información acerca de nuestros gustos, preferencias, hacia dónde vamos, qué cosa hacemos, qué cosa dejamos de hacer prácticamente, tendría un gran hermano encima. Entonces, toda esta iniciativa, digamos, que es bastante interesante y que ha resultado muy efectiva en países asiáticos, está considerando ser implementada acá, y acá, digamos, hay una oportunidad, como digo, inmensa en diferentes tipos de
actividades, ¿no? Luego tenemos las empresas regresando a trabajar. Había mencionado, por ejemplo, esos sprays para poder que se eliminen, digamos, todos los virus en los trabajadores que ingresan o el personal que ingresa a las empresas, ¿no? Que justamente, como se está diciendo, el gobierno va a permitir de manera progresiva, ¿no?, las empresas operen, pero siempre sujeto a determinadas condiciones de salud y salubridad. Entonces acá tenemos oportunidades inmensas para lo que son justamente aquellos quienes trabajan en salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Toda una consultoría importante acerca de cómo tienen que replantear los esquemas de seguridad y tránsito de los trabajadores en las empresas. Y luego vienen también en ese mismo esquema arrastrándose una serie de bienes y servicios que están relacionados precisamente con estas nuevas condiciones, como por ejemplo estos geles, estas mascarillas, estos uniformes, los ambientes que tienen que ser modificados. De repente hay todo un tema de concepto, ¿no?, rediseño completamente del flujo de trabajo, rediseño de lo que es la parte arquitectónica, porque efectivamente si este tipo de medidas, digamos, se tienen que tomar no cuando están en los camerinos, por ejemplo, de las empresas, que tienen muchas empresas que tienen operarios, ¿no?, en camerinos, pero los camerinos por lo general están en una zona muy, muy al interior de la empresa. En este caso, prácticamente ese tipo de limpieza se tiene que hacer apenas uno pone el pie al ingresar a la empresa. Entonces, hay todo un tema de cambio en la distribución espacial y en lo que es los cambios en los procesos que van a afectar de esta manera a las empresas mineras, a sus proveedoras que ya son empresas industriales, y ello, digamos, va a jalar, como les digo, demandas de diferentes tipos de sectores. Las empresas que se están transformando, acá justamente los centros comerciales ya se están preocupando cómo van a manejar sus negocios luego de esta cuarentena. Entonces, en línea, digamos, con lo que se está mencionando acerca de las macro tendencias, justamente ello hace que estos centros comerciales consideren, pongan mucho énfasis en lo que es el e-commerce, ¿no? Sus plataformas van a tener que ser completamente rediseñadas, porque la experiencia no en muchos de los casos es precisamente una experiencia de e-commerce bastante feliz. De hecho, muchas páginas de e-commerce no tenían la atención debida, ¿no? Hay algunas que funcionaban relativamente bien, otras que no tan bien, inclusive a nivel de un mismo grupo económico se veía diferencias entre las distintas tiendas, ¿no? Y luego vienen también los temas del delivery mismo de los productos, que va a haber de repente ahora cambios también en la distribución espacial, no solamente de las tiendas, sino también de los almacenes. Esto va a generar, como les digo, demandas en la parte tecnológica, demandas en la parte de arquitectura y construcción, porque se va a tener que, la parte inmobiliaria, ¿no?, que se van a tener que adquirir de repente determinadas zonas para lo que tener, sea almacenes, ¿no?, sea, por ejemplo, donde probar la mercadería. Luego viene también hay servicios inclusive nexos, como podría ser, sobre todo en lo que es la ropa, ¿no? Hay mucha costumbre de probarse la ropa. ¿Cómo se va a hacer, digamos, ahora la ropa que se prueba y que no le queda a la persona y luego se devuelve? ¿Qué tipo de tratamiento le van a dar? Entonces ahí habría que ver, digamos, servicios de lavado quizás especializado para que la ropa quede totalmente desinfectada, ¿no? Entonces hay una serie de demandas en este caso. También varios miembros de nuestros grupos podrían perfectamente atenderlos. Tenemos uno de los casos, ¿no?, de demandas insatisfechas. Prácticamente no hay ahorita oferta suficiente de lo que son los geles, ¿no?, para lo que es la limpieza, ¿no? Es así que una empresa como HPO ha invertido ya en duplicar la capacidad en estos tiempos, ya duplicando la capacidad de refinería de glicerina en Lurín, ¿no? Toda esta planta, digamos, lo que hace es, produce los insumos para lo que es una serie de elementos de limpieza, entre los cuales está justamente el alcohol en gel, ¿no? Entonces, debido a la ingente demanda que hay, se están realizando inversiones importantes. Entonces, tiene que ver también, ¿la planta está adecuada a los nuevos estándares? ¿Se está haciendo la distribución adecuada? ¿Tiene los fondos suficientes? ¿Está orientando bien su estrategia de mercadeo? Entonces, ¿cómo podríamos ayudar, ¿no?, a empresarios, ¿no?, que ya están viendo cómo adaptar su propuesta
¿no? a esta nueva economía, ¿no? Entonces, partimos de una situación, ¿no? en la que sabemos nosotros el nombre de la empresa y la persona que tiene la necesidad, ¿no? En este caso, el ejemplo que había dado es el señor Samir Abudaye, que es el CEO de la empresa HPO, ¿no? Entonces, dentro de nuestras, si hemos determinado que el señor Abudaye, por ejemplo, está desarrollando la inversión, todavía no tiene los planos, por ejemplo, no ha anunciado que va a hacer la inversión para duplicar también su planta, pero no tiene los planos de arquitectura, no tiene los planos de lo que son la parte de la electricidad, ¿no? la obra civil, ¿no? Toda la parte de acabados, ¿no? Toda la parte arquitectónica. Entonces, tenemos varios miembros en nuestros grupos que podrían perfectamente atender a las necesidades del señor Samir Abudaye, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, ¿no? Si es que nosotros directamente, dentro de nuestros contactos, conocemos al señor Abudaye, ¿no? Entonces, inicialmente lo que podríamos hacer es buscar, bueno, nuestra red de contactos, LinkedIn, Facebook, etcétera. Por eso de repente allí lo conocemos, entonces lo podemos referir. Como ven ustedes, hemos partido de la búsqueda de una oportunidad que eventualmente podría haber sido para nosotros mismos, pero dado que nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a la parte de servicios, ¿no? Eso es algo que rebasa, ¿no? nuestra capacidad y perfectamente podríamos construir una referencia, ¿no? Importante, o por lo menos darle la idea de la referencia a algún miembro, ¿no? de nuestros grupos, ¿no? Entonces, es en el caso de que nosotros no lo conocemos, si lo conocemos lo referimos, ¿no? En el caso que no lo conozcamos, podemos hacer un one-to-one, ¿no? Con el miembro que nosotros creemos atender esta necesidad, o los miembros, ¿no? Porque podría ser más de uno también, ¿no? Podría ser, por ejemplo, si hay un power team, ¿no? de construcción, inmobiliario, ¿no? Podría ser el marco de ese power team que se plantee esta oportunidad y que se estudie y que se aterrice, ¿no? Que se vea realmente también en cada uno de los miembros que pertenecen a ese power team su red de contactos y ver cómo pueden ser cómo es la mejor manera de poder llegar al señor Samir Abudaye. Y de esta forma se pueden trabajar referencias, ¿no? También pueden hacerse, ¿no? Pedidos en sala, ¿no? Si es que finalmente no se conocen, ¿no? No conoce alguien al señor Samir Abudaye, puede hacer un pedido en sala en los 30 segundos, ¿no? Entonces, en esos 30 segundos se habla específicamente, ¿no? Resumen, el análisis que se ha hecho acerca de esta empresa, está invirtiendo en duplicar su capacidad de planta, ¿no? Y ha anunciado, digamos, que va a desarrollar este proyecto, ¿no? Y que justamente lo que estamos nosotros tratando de hacer es ayudarlo a que haga realidad ese anuncio, ¿no? Esto lo hacemos a través de un pedido en sala, ¿no? Entonces, y eventualmente, no necesariamente nuestros compañeros en el grupo, pero puede ser algún invitado que esté presente que finalmente puede conocer al señor Samir Abudaye, ¿no? Y podría hacernos la referencia, ¿no? Entonces, si no fuese ese el caso, igual podríamos llevar todas esas oportunidades en el marco, como había adelantado, de un Power Team, ¿no? Hay Power Teams que en esta coyuntura, digamos, van a tener un peso bastante importante, ¿no? Para justamente poder ver que a través de las sinergias que hacen, ¿no? Las interrelaciones que hacen las diferentes actividades en los grupos, se pueda dar respuesta a las actividades que se están generando en este escenario de cambio, ¿no? Entonces, por eso es que ahora más que nunca el peso de los Power Team va a ser va a ser gravitante, diría yo, para el efecto de poder atender este tipo de demandas, ¿no? Porque van a ser son cambios muy rápidos, ¿no? En algunos casos muy demandantes, muy exigentes, ciertamente, ¿no? O en muchos de los casos, ¿no? Van a rebasar
la capacidad actual, ¿no?, que puede tener una empresa o la actividad que puede tener una empresa. Entonces, si va más allá de mi actividad, va más allá de mi capacidad, entonces me asocio en un PowerTeam, podría verlo, ¿no?, o podría plantearlo en el PowerTeam para que sea manejado, ¿no?, en el nivel de PowerTeam como una respuesta integrada, ¿no?, en la cual se aprovechan las diferentes sinergias y se hace, digamos, una solución que dé una respuesta a lo que es las diferentes demandas que puede tener, como decimos, esta inversión, ¿no? Acá, digamos, se encuentra estas noticias justamente porque el anuncio, ¿no? La empresa está anunciando que va a invertir. Voy a invertir, voy a exportar, voy a duplicar, voy a hacer crecer mi negocio. Entonces, todo eso nos debe hacer parar, digamos, las antenas, ¿no?, para que nosotros veamos cómo se puede atender esta oportunidad. Finalmente, en la sesión, digamos, tenemos la presentación principal, ¿no? En ella, digamos, van a estar justamente muy atentos también nuestros compañeros, ¿no? Y ahí, digamos, como hemos analizado, justamente hemos hecho esta tarea de observar, ¿no?, todo lo que son esta coyuntura, estos escenarios que he visto a lo largo de esta presentación, ¿no? Cómo los factores, ¿no?, las macro tendencias, cómo están afectando la demanda y a la vez la oferta, ¿no?, de los diferentes actores en los sectores económicos. Entonces, habiendo tenido esa lectura, podemos transformar, ¿no?, nuestra propuesta, ¿no?, en nuestra presentación principal, y es algo que nos va a dar a nosotros un plus, ¿no?, porque nos va a hacer un mejorador, digamos, en nuestra propuesta de valor, en nuestra presentación principal, porque ya estamos certificados, si se quiere, adaptados, digamos, a esta nueva coyuntura, conocemos las dinámicas y ya hemos replanteado nuestra oferta, nuestro valor diferencial, para que este sea escuchado por nuestros compañeros y a partir de ahí puedan generarse referencias que sean efectivas, ¿no? Y acá, digamos, se genera este círculo virtuoso, ¿no?, en el cual justamente la dinámica, ¿no?, que se debe medir, que si nosotros estamos buscando, ¿no?, activamente poder ayudar a nuestros compañeros a través de diferentes referencias que hemos podido encontrar nosotros en nuestra búsqueda diaria, digamos, de oportunidades de negocio. De todas maneras, si no termina, digamos, en una oportunidad para nosotros y la podemos referir de una manera proactiva, inteligente, y cerramos y aterrizamos una buena referencia y cerramos incluso negocios, eso nos va a dar de por sí una gran satisfacción y eventualmente también vamos a terminar cerrando negocios nosotros mismos. Entonces, eso es lo que se persigue, digamos, en cuanto a lo que es hacer las observaciones en el mercado, buscar cuáles son estos cambios, ¿no? En esos cambios, digamos, el poder determinar dónde se encuentran las necesidades y finalmente vincular esas necesidades, ¿no?, con las diferentes actividades que yo tengo en mi grupo. E incluso, si estas rebasasen, porque a mí personalmente me pasó una situación así, ¿no?, que tenía un prospecto que presenta oportunidades para todos los miembros de mi grupo, pero también rebasaba, ¿no?, las actividades de los miembros de mi grupo y presentaba oportunidades a miembros de otros grupos de BNI, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, se genera también ver cómo es que podemos direccionar o cómo podemos colocar estas referencias, porque lo importante es hacer esta vinculación, ¿no? No dejarlo, digamos, en temas generales, sino lo que yo llamo aterrizar una oportunidad, ¿no? No quedarnos solamente en que, parece que esto parece a explotar, ¿no? Va a estar buenísimo, va a haber no, llevarlo concreto, ¿no? A nombres, apellidos, ¿no?, contactos, ¿no?, y eventualmente referencias, y si hacemos bien nuestra tarea, aterrizamos bien nuestros planes, ¿no?, puede terminar esto en gracias por negocio cerrado y eventualmente otro tipo de iniciativas, emprendimientos, ¿no? Entonces, de eso se trata cuando estamos trabajando esta búsqueda, ¿no?, de oportunidades, y justamente la idea es que se pueda leer, digamos, en todos estos cambios,
ocasión para poder generar una actividad y una referencia a nuestros compañeros. Entonces yo quería terminar con esta frase, que a mí me parece muy interesante y creo que se aplica para una aventura como la actual, la cual, como digo, yo me siento bastante retado y de alguna manera, digamos, justamente el ver de que esta situación ofrece, ¿no?, una oportunidad muy grande de crecimiento a todos nosotros como personas y crecimiento personal también a través de la ayuda, ¿no? La ayuda que justamente puede traducirse inclusive no solamente en lo que es el apoyo que merecemos y que podemos ofrecer a todos nosotros, ¿no?, de cualquier naturaleza, porque al final del día formamos familia, ¿no?, es también el ayudar a través de una referencia, ¿no? Esto es justamente lo importante, porque las oportunidades están ahí, como decía al comienzo, ¿no? Solamente hay que mirarlas con ojos de ver, ¿no? Hay que saber dónde encontrarlas, cómo trabajarlas y hacer esa tarea, ¿no? Entonces quería cerrar solamente con esta frase de Chuck Swindoll que dice: todos nos enfrentamos a una serie de grandes oportunidades, brillantemente disfrazadas de situaciones imposibles. Muchas gracias, espero que les sea de utilidad y bueno, estoy abierto ahora si es que tuvieran alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta gran capacitación. Ha sido bastante útil y creo que bastante también instructiva para todos los miembros. Te cuento que sí, ya hay preguntas y son las que te las voy a pasar a leer porque son las que tenemos aquí en la caja de preguntas y respuestas. Y luego pasamos a quienes han levantado las manos. ¿Sí? Bien. A ver, vamos con la primera de Guillermo Bracamonte. Él lo que nos dice es que es evidente que el comercio de bienes y servicios experimentarán cambios en el escenario actual y que el e-commerce de bienes se incrementará paulatinamente. ¿Cómo ves, desde tu perspectiva, la adaptación de la forma de servicios en esa situación actual? Sí, bueno, acá básicamente los servicios van a tener que acompañar, digamos, la dinámica en el sector real, ¿no? De alguna manera, como había explicado en la cadena de valor, los servicios van a estar, si se quiere, a la cola en la prelación, ¿no? No hay apuro, ¿no?, para poder rehabilitarlo, si se quiere, hacia el retorno, digamos, a espacios físicos, salvo que sea esto estrictamente necesario, ¿no? Y lo que va a mandar, digamos, es el peso que puedan tener determinado tipo de bienes, la canasta, si se quiere, del consumidor e-commerce, ¿no? Entonces, aquello, ¿no?, que ofrezca, ¿no?, algún tipo de cobertura, alguna necesidad, como por ejemplo, pues, lo esencial, partiendo otra vez de la pirámide que habíamos mencionado, ¿no? Yo necesito, de acuerdo a Maslow, necesito alimentarme, entonces voy a hacer pedidos, digamos, a restaurantes, ¿no? Entonces ahí está la parte de servicio de transporte, cómo lo hago llegar, ¿no? Ahora, si son otro tipo de servicios, por ejemplo, más de carácter servicios de asesoría, consultoría, todo esto se va a seguir manejando por un buen tiempo, ¿no? Vía de medios electrónicos, ¿no? Teletrabajo, y básicamente ahí donde hay un gran reto de transformación, digamos, a todas las empresas que damos servicios de asesoría y consultoría, ¿no? Pero lo que son servicios empresariales, ¿no?, básicamente que estén vinculados a empresas que vienen preparando o ya han hecho, digamos, su progresivo retorno bajo determinadas condiciones, ¿no?, a lo que son el centro de labores, ahí es donde existen las oportunidades de servicios para empresas, ¿no?, limpieza, ¿no?, cualquier tipo que esté vinculado con lo esencial y las demandas que están poniendo, ¿no?, el gobierno para efectos de poder tener un ambiente, digamos, adecuadamente libre, ¿no?, de cualquier tipo de contaminación, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, por la respuesta. Después tenemos también la pregunta, bueno, mejor dicho, es una propuesta de Javier Pinto. Él nos dice si crees que es posible armar un fondo de inversión
ya sea pequeño o mediano, entre algunos miembros de BNI, para que de manera conjunta se pueda entrar a alguna de las oportunidades que nombras y o buscar estas oportunidades de forma conjunta? ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad, si se trata de hacer un fondo de inversión, acá entiendo que Javier se está refiriendo, digamos, a conformar digamos, como una especie de eh, eh, fondo de ayuda o fondo para poder explorar oportunidades, ¿no? Que básicamente sería una forma de acuerdos privados, ¿no? Entiendo que la pregunta no está dirigida a lo que es un fondo propiamente dicho, como lo que se entiende, digamos, una entidad regulada, ¿no? Que es aquellas que son supervisadas, digamos, por la SMB, ¿no? Sino si estamos hablando lo que es constituir, digamos, el concurso, ¿no? O la participación de diferentes miembros, ¿no? En el marco de un acuerdo privado, ¿no? Para que se constituya un fondo, eso es perfectamente viable, ¿no? Es básicamente un acuerdo privado y con el cual, digamos, se trabaja toda esta dinámica de lo que es exploración de oportunidades y aterrizar oportunidades y desarrollar, digamos, los planes de inversión y, bueno, la misma ejecución, ¿no? de estos planes de aterrizaje para que se llegue, digamos, a un final feliz, que esencialmente va a ser la respuesta, digamos, a que se ha hecho todo un proceso de evaluación previa de los proyectos en los cuales este fondo privado, si se quiere, estaría incursionando, pero sí es perfectamente viable, claro que sí. Buenísimo. Después seguimos con la pregunta de Walter Sheen, que es una pregunta un poco más específica acerca de una oportunidad en cabinas de desinfección. Nos comenta que él estuvo trabajando para poder implementarla, hasta que un consultor les mencionó que eso no estaba normado y que incluso podrían tener responsabilidad penal en caso de que algún trabajador sea afectado, ¿no? Entonces, su pregunta es si tienes información respecto a alguna normativa para esta solución. Entiendo que todavía no ha sido aterrizado las especificaciones. Sé que han salido justamente esta que yo he mostrado en la lámina, ¿no? Es una cabina de desinfección portátil, ¿no? Inflable. El proveedor afirma de que tiene una autorización que cubre determinados estándares, pero lo cierto es que mientras no se pronuncie el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, ¿no? acerca de lo que son las características técnicas de este tipo de implementos, ¿no? Eso está en la parte justamente cuando iba en mi cuadrante de oportunidades, en la parte 3, ¿no? En la parte de lo que es eh, la transferencia tecnológica. Quiero decir que en la medida que esto se va implementando, uno tiene que tener el cuidado de que está cubierto, ¿no? En todo tipo de requerimientos y estándares, como podría ser, por ejemplo, el lanzar, ¿no? determinada ¿no? determinada vacuna, determinado tipo de medicamento que no cuente con la aprobación de los entes regulatorios correspondientes. Esto funciona más o menos de la misma manera. Sino, si se tiene la idea simplemente, ¿no? de que las empresas, ¿no? van a requerir, ¿no? existen estos elementos de limpieza para sus trabajadores, estos elementos de limpieza tienen que ser adecuadamente supervisados, ¿no? por la autoridad de trabajo y por la actividad de salud, para que puedan tener la luz verde y de esta manera puedan ser implementados de forma masiva, ¿no? Con esa certificación, recién es que podrían ser comercializados, ¿no? Y ciertamente la oportunidad es vigente, ¿no? Sí. Listo. Muchas gracias, Luis. Vamos con la última pregunta de aquí de preguntas y respuestas y luego pasamos a las personas que han levantado la mano. De Cecilia Zabaleta nos pregunta qué oportunidades ves en el sector educación. ¿Qué opinas sobre ello? Ya. El sector educación en realidad ahí hay un conflicto, ¿no? Porque sobre todo en a quien, digamos, si bien
se está produciendo un pasaje, ¿no?, hacia lo que es la educación en casa, ¿no? Hay todavía pulir, digamos, una serie de procesos, sobre todo en lo que respecta, digamos, a las responsabilidades que le estarían asignando los padres, ¿no? Porque está viendo, por ejemplo, que en muchos casos, y cuando tengo ocasión, y estoy seguro que a varios les está pasando lo mismo, cuando tenemos ocasión de contactar a algunos de nuestros colegas, algunos están ya bastante abrumados, ¿no?, con la carga académica que ahora tienen, porque tienen también, aparte de las labores de la casa, estar ayudando a sus hijos, ¿no? Y esto genera también otro tipo, enseñando a sus hijos propiamente, ¿no? Y cuando estamos hablando de centros de educación superior, el tema se hace un poco delicado por el asunto de lo que es demanda insatisfecha, ¿no? O propuesta de valor engañosa, por decirlo de alguna manera, porque muchos padres están diciendo, yo pagué por un curso presencial, ¿no? Sin embargo, me están ofreciendo un curso online, ¿no? Entonces ya viene el tema de los reclamos, es que esto tiene el mismo valor, ¿no? Si deberían de hacer una devolución total o parcial de los fees, ¿no? Pasados estos baches, ¿no?, afinado, digamos, esta coyuntura que estoy seguro que se va, simplemente es que prácticamente todo de golpe, ¿no?, se ha tenido que implementar, y mucho ha tomado, digamos, tanto a los colegios, ¿no?, privados, y ni qué sé, los estatales, al igual que las universidades, ¿no?, bastante de sorpresa, ¿no? Entonces, estos son un poco los dolores de parto, si se quiere, este enfoque, ¿no? Una vez asentado esta práctica, yo le veo bastante futuro, digamos, a lo que es la educación online, ¿no? De hecho, gran parte de la educación se va a dar por esa vía, ¿no? Y se van a dar certificados, y se van a, incluso, yo vería por qué hasta los exámenes de admisión se pueden dar de esa manera, ¿no? Entonces, yo le veo bastante un buen panorama, ¿no?, a ese enfoque. Sí. Perfecto, Luis. Y bueno, la última pregunta de aquí es de una persona que bueno, no identifica su nombre, está como Anonymous Ahí Attendee. ya. ¿Qué tan recomendable crees que es abrir la brecha en otro negocio diferente a la especialidad que se tiene? ¿Lo ves prudente? ¿Se corre el riesgo de desenfocarse y poner en riesgo las inversiones que se tiene actualmente? Ya, a ver, lo que no es prudente, vamos a ponerlo un poco en el lenguaje de la pregunta que me acaba de hacer el anónimo. Lo que no sería prudente en realidad es dejarse estar, ¿no? Eso es no prudente, ¿no? Es decir, asumir, digamos, que como yo he estado trabajando de esta manera en los últimos 15 años, ¿no?, 10 años, ¿no?, me ha ido bien. Eso es algo que realmente es un paradigma que siguen muchos empresarios, ¿no? Esto es algo que me pasa recurrentemente con muchos clientes, a los cuales trata uno de darle consejo, ¿no?, sobre todo en una coyuntura como esta, y su respuesta muchas veces es, bueno, si siempre en los últimos 15 años me ha ido bien trabajando de la manera que he trabajado, ¿por qué no me tendría que ir bien ahora? No, porque ahora en realidad la coyuntura ha cambiado, entonces el cambio ha sido tan profundo, ¿no? Los cambios son profundos y permanentes, ¿no? Porque bien podría ser, digamos, que se dé una situación como la del 2000, la crisis del 2008, por ejemplo, fueron cambios, ¿no?, lo que en muchos casos, digamos, se regresó luego a una situación similar a la que se tuvo anteriormente. En este caso, lamentablemente no va a ser así, ¿no? Entonces, hay que ver en realidad si es que en ese escenario, digamos, ya cuando se hayan aquietado las aguas, ¿no?, si es que verdaderamente, ¿no?, con esa nueva realidad vamos a tener la tarea de reorientar nuestro mercado de destino, revisar nuestros números y decir, bueno, estos eran mis presupuestos, pero eran mis presupuestos sujetos a las condiciones que yo tenía antes de esto, ¿no? Entonces, de todas maneras tenemos que revisarlos. Y finalmente, si ya no tengo mi mercado de destino porque de repente yo estaba atendiendo, no sé, a un sector que
ya no va a tener, digamos, una actividad muy grande, ¿no? Como por decir, soltando, digamos, una actividad que se tiene que transformar necesariamente en los cines, ¿no? Mi cliente exclusivo eran los cines. Entonces, era prácticamente, destinaba yo el 70 o el 80% de mi producción a los cines. Bueno, los cines se van a tener que transformar. Entonces, yo voy a seguir produciendo lo mismo. Entonces, obviamente no. Entonces, lo que me queda es revisitar justamente, ser atento a qué cosa le está pasando a mis clientes, que son aquellos quienes compran mi producción, y en función a eso ver si es que efectivamente puedo mantenerme en mi rubro, ¿no? O de repente, si es que ya no voy a tener, ¿no?, ese ingreso porque estos clientes se van a transformar, viro, digamos, hacia otra actividad, ¿no? Eso es lo que sería lo prudente, ¿no? Acá no estoy sugiriendo, ¿no?, que simplemente se salte, ¿no?, de la actividad A la actividad B, ¿no? Primero se vea qué hay en la actividad A, ¿no?, ahí después en el resto del mercado, y ver si efectivamente, sumando y restando, hace más sentido mantenerte en la actividad A, mantenerte en la actividad A transformada, o definitivamente pasar a la actividad B, ¿no? Eso es un poco lo que yo sugeriría, ¿no? Pero sí, o sea, prudencia es no dejarse estar, analizar la situación. Eso es lo prudencia para tomar decisiones, ¿no? Las decisiones tienen que ser educadas, ¿no? Eso. Buenísimo. Pasamos ahora al darle la mano a las personas que la han levantado. Gonzalo Valdés, empezamos contigo. Ya te habilité el micro para que puedas formularle tu pregunta a Luis. Muchas gracias. Hola Lucho, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Como siempre, excelente. Nos has hecho recordar tus presentaciones de VP. Y al parecer todo crecer te está escuchando, lo cual me parece muy bien. Hay que dar todo nuestro apoyo a nuestro nuevo director. Mi pregunta va más dirigida al tema de, porque creo que lo mencionaste en la conferencia, al tema de los Power Team. ¿No crees que es el momento de darle una vuelta, un giro al tema de los Power Team y enfocarlo más hacia estas necesidades que se van a presentar y que tan claramente las has explicado en tu presentación respecto a lo que va a pasar una vez que se levante la cuarentena por el coronavirus? ¿Y el Power Team no crees que debería de enfocarse más hacia esa oportunidad de búsqueda de negocio? ¿Tú qué opinas al respecto, Lucho? Y gracias nuevamente por tan excelente presentación. Gracias, Gonzalo. Mira, sí, totalmente de acuerdo contigo. En realidad, creo que se tienen que lanzar en todo caso los Power Teams, o sea, tienen que revisitarse o remirarse, ¿no? Su propósito es ese análisis, ¿no? El que se vea, digamos, cómo se están presentando las oportunidades a partir de la coyuntura que se da y lo que se viene, digamos, en los próximos meses, ir preparando, digamos, a sus diferentes miembros para que a través de la integración y las sinergias puedan dar respuestas efectivas a esas nuevas necesidades, ¿no? Entonces, sí, eso va a ser justamente que entremos en el ámbito de decir esto, perfectamente lo podemos manejar entre los miembros del Power Team, nos rebasa el Power Team, de repente invitamos a alguno de nuestros miembros del grupo a que también trabaje con nosotros esta solución, o eventualmente ver algún otro que esté fuera del mismo grupo, ¿no? Para, digamos, sea parte de la respuesta, ¿no? La idea justamente es que el Power Team sea como un motorcito, ¿no? Donde se están trabajando este tipo de soluciones para la nueva realidad, ¿no? Y a partir de ahí justamente se generen iniciativas de integración y sinergia, ¿no? Y puedan ser atendidas, digamos, a través de nuestras esferas de contactos y las diferentes medios con los cuales nosotros contamos de redes para poder trabajar soluciones. Pero definitivamente yo también creo que los Power Teams ahora van a ser más importantes que nunca, Gonzalo. Sí. Gracias, Lucho. Un abrazo. Gracias. Sí. Listo. Seguimos con Luz Helena. Luz Helena, tienes el micro activado para que puedas
hacerle tu pregunta a Luis. Solo tienes que ayudarnos poniéndolo en mute en la esquina inferior izquierda para que podamos escucharte. Buenas Sí. tardes, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Muy buenas tardes, gracias por la conferencia, muy interesante. Yo quería, desde la expectativa y el de conocimiento que tú tienes, digamos que tenemos un comportamiento general en Latinoamérica, específicamente en el sector agropecuario. ¿Qué oportunidades, cómo se vislumbra o cómo la ves tú en ese sector? ¿Qué podemos ahí organizar? Lo digo porque nosotros hacemos soluciones ergonómicas y quisiera saber cómo poder vincular lo que nosotros hacemos a la productividad, sobre todo en este momento, porque finalmente el sector no para. Entonces era esa la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, el sector, como decía, justamente a partir de lo que es la satisfacción de necesidades, ¿no? Ese es un sector que va a ser esencial, digamos, en todo lo que es un esquema de sostenimiento y recuperación, ¿no? Entonces, sí, los retos que tiene un sector como el agropecuario, ¿no? Es esencialmente el poder integrar, digamos, su respuesta, inclusive con mayores niveles de productividad al resto de la economía, ¿no? Porque va a tener justamente algún tipo de demandas, como también ya le está pasando a las mineras, ¿no? Que no podrían ser inmediatamente atendidas, ¿no? Porque las otras actividades se encuentran también restringidas, ¿no? Entonces, cuando se hace, ¿no? Este análisis, se tiene que tomar en cuenta todos los encadenamientos que se producen a lo largo de toda la cadena de valor, lo que es el desempeño también del tipo de actividad que se está desarrollando, si esta es orientada hacia el mercado doméstico o si es orientada hacia el mercado de exportación. Ya hay que tomar en cuenta también cómo se estaría moviendo, ¿no? Si estamos orientados al mercado de exportación, cómo se estaría moviendo la demanda internacional y cómo eso va a afectar nuestros precios, ¿no? Si somos exportadores cafetaleros, por ejemplo, ¿no? Ya digamos, como en Asia, progresivamente ya vienen saliendo de la cuarentena, se está de alguna manera reactivando también el nivel de demanda. Entonces eso va a generar también una presión, ¿no? Para lo que es los productores, ¿no? En cuanto a lo que es cómo van a estar ofreciendo o planteando ellos oferta para poder atender al mercado internacional, ¿no? Y atender al mercado doméstico, ¿no? Entonces sí ese es un sector, digamos, de los que tienen que adaptar, digamos, su oferta, pero viendo todo el bosque, ¿no? Ya no es solamente porque en muchos casos, digamos, como se han estado manejando las empresas, se ocupaba mucho de lo que es su actividad o su sector, pero si no tienen, por ejemplo, no sé, pesticidas, otro tipo de provisiones que sí están siendo afectadas, entonces podrían tener algún tipo de compromiso, digamos, en cuanto a lo que es el liberar o poder generar el nivel de producción que requieren para poder cumplir con sus metas, ¿no? Pero no va a ser un problema por el lado de la demanda, más bien va a ser un problema por el lado de la oferta, ¿no? Si es que están ustedes en capacidad de poder acondicionar, digamos, su oferta partiendo, digamos, de las condiciones que se tienen por los diferentes eslabonamientos con los diferentes actores en el sector, en los otros sectores económicos, ¿no? Listo, muchas gracias, Luz Helena. Pasamos también con Mako Vargas, que tenía una pregunta, pero creo que, Mako, se la puedes hacer directa. ¿Nos ayudas poniéndole en mute a tu micro? Acá estoy. Ahora sí. Ya, sí, Luchito, lo que quería preguntarte es cómo ves en este nuevo tiempo donde la gente se tiene que reinventar, relanzar, cómo ves el hecho de cambiar imagen, ¿no? Cambiar imagen en cuanto a retratos, en cuanto a productos, en cuanto a todo lo que tienen que mostrar ahora en redes sociales que de repente antes no lo hacían. Y tanto también como para cambiar el espacio de trabajo, donde también se podría hacer ambientes más agradables. ¿Qué opinas de eso? Sí, sí, definitivamente mucho, digamos, en lo que es la parte del arte, el diseño, ¿no? Va a ser, va a tener una influencia, si se quiere, importante, digamos, en coyunturas especiales como esta, ¿no? De hecho, se ha podido percibir justo que las condiciones, ¿no? De aislamiento, ¿no?
se produce determinado tipo de producción musical, por ejemplo, que es bastante conocida, que se está moviendo bastante en las redes, ¿no? Igual hay diferentes tipos de expresiones artísticas, ¿no? Que motivan aventuras que son de carácter histórico, que al final del día tienen un impacto en los diferentes actores, ¿no? Y esto no es ajeno, digamos, a otro tipo de actividades, ¿no? Como la fotografía, ¿no? La pintura. Todas ellas van a tener una expresión, ¿no? En cuanto a lo que es, lo que está viviendo, lo que está atravesando en un determinado punto la sociedad como una forma de registro, ¿no? De una determinada coyuntura que va a ser muy valioso, que va a ofrecer, digamos, algo que los diferentes clientes o consumidores puedan atesorar. Si esto nosotros lo traducimos en lo que es la presencia virtual, ¿no? O que, como decía, también todo se está digitalizando, ¿no? Entonces, esos canales, ¿no? Esos también podrían ser unas vías o unos canales, digamos, para que a través de la presencia en la web, ¿no? Tiene que ser repotenciada para las distintas empresas, ¿no? Porque ahora justamente eso va a ser mayormente el canal, ¿no? Que va a ser utilizado para poder generar compras, ¿no? A través del e-commerce, ¿no? Y un mejor posicionamiento, si se quiere, a lo que es una nueva demanda, ¿no? Ahora, que son, ya digamos, también me preguntaba lo que son espacios, ¿no? Hoteles, inclusive, mencionabas que yo sé que trabajan mucho con ellos van a tener el reto, ¿no? De poder hacer rediseño de sus espacios, ¿no? Estaban acostumbrados a el empleo, digamos, ¿no? De grandes salones, ¿no? Para ocuparlos, ¿no? En este caso van a modificar, digamos, esa distribución que seguramente va a tener hay una demanda por el lado de arquitectura y diseño de interiores, ¿no? También esto jalaría, digamos, a otro tipo de expresiones que acompañen, digamos, esos nuevos espacios, ¿no? Entonces, yo sí creo que en el caso, digamos, de empresas que dan servicios a empresas, ¿no? Que están dentro de aquel grupo que tiene un impacto relativamente mayor, ¿no? También van a tener oportunidades si es que las empresas que han sido impactadas optan, ¿no? Por una estrategia de cambio, porque ciertamente las empresas hoteleras van a estar ahí, lo que pasa es que se van a cambiar. Entonces, al cambiarse, van a cambiar su demanda, ¿no? Y al cambiar su demanda, van a pedir de repente algún tipo de propuestas distintas, y esas propuestas distintas también comprenden justamente las propuestas de carácter, digamos, lo que es el diseño interior, decoración interior, es la parte de imágenes, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Sí. Pero aparte, digo, del hecho de los hoteles o esos espacios, creo que la gente que va a empezar a trabajar en sus casas también va a tener necesidad de remodelar algunos espacios, y ahí también podría haber oportunidades tanto como para arquitectos, como lo has mencionado en tu conferencia, como para tener, digamos, imágenes que te den la sensación de mayor amplitud del espacio, ¿no? Que eso la fotografía lo puede cumplir perfectamente. Sí, de acuerdo, porque efectivamente, como va a imperar, digamos, el teletrabajo, entonces, en la mayoría de los casos, digamos, uno no percibía su hogar, ¿no? Como su centro de trabajo, ¿no? Entonces, en la gran parte de los casos se ha hecho algo bastante improvisado, ¿no? Cuando en realidad ya lo temporal va a terminar siendo permanente, ¿no? Entonces, si eso es así, va a requerir también la parte de la decoración de interiores en la parte del hogar, y hay la misma dinámica que mencionaba para el hotel, ¿no? Que efectivamente puedes conseguir como una especie de área de mini negocio, digamos, o mini oficina, ¿no? Y ahí, digamos, uno también tiene que estar, ¿no? En un ambiente en el cual se sienta cómodo, ¿no? Que se sienta productivo y sienta, digamos, porque sí es importante, efectivamente también, y esto ya es un tema hasta psicológico, ¿no? Si uno está en su propio hogar, ¿no? Desarrollando actividades de negocio, prácticamente el corte que se tiene que dar entre la actividad laboral y la actividad familiar y personal prácticamente no se da, ¿no? O sea, va a ser una línea muy tenue. Y eso a la larga o a la corta tiene un efecto, ¿no? En el ánimo, en el sentir, porque no tiene, digamos, esa
esa frontera que le permite a uno hacer psicológicamente un corte y decir, bueno, hasta acá ya cerré, cierro mi ambiente de oficina donde estoy, ahora me voy acá a jugar con mis hijos, a dictarles clases, ¿no? A ellos, ¿no? Jugar en el jardín con mis perros, no sé. Entonces, eso es un poco lo que se va a dar, también es cierto, lo que tú mencionas. Muchas gracias, Lucho. Fue espectacular tu conferencia. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, muchísimas gracias, Mako, por tu pregunta, y ya con esta finalizamos la ronda de preguntas y también esta gran capacitación que nos has brindado, Luis. Creo que a todos nos queda bastante claro el mensaje de que esta coyuntura ya ha pasado a ser parte de la nueva normalidad, ¿no? Y ante eso tenemos muchos desafíos y que en verdad lo único constante es el cambio, y eso es ese desafío al que tenemos que ir con todo, ¿no? Agradecerles a todos los participantes por estar aquí presentes e invitarlos también a las siguientes capacitaciones que habrán. Hay una a las 2:30 de Dirección de Proyectos Efectiva para Empresarios a cargo de Manuel Ortiz de Ceballos. A las 6 de la tarde, e-commerce como una gran oportunidad para muchos negocios a cargo de Yuriko Guayana. Y a las 7:15 una actividad en familia liderado por Gabriela, y el tema es la convivencia exitosa. Agradecerte a ti, Luis, nuevamente por la gran charla que nos has brindado, y bueno, a seguir. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.